¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Miren lo que tengo aquí. Les cuento que decidí ocupar el adobo de las chanclas poblanas para compartirles mi receta de michotes de carnero. Quedan deliciosos, está súper sencilla, estoy segura que les va a encantar. Comenzamos. Vamos a comenzar preparando nuestro adobo. Esto es súper sencillo. Miren, para el adobo vamos a ocupar chile guajillo y chile puya. Yo suelo poner el 20% de chile puya y 80% de guajillo, porque este chilito es lo que le va a dar el picor a nuestro adobo. Y bueno, si a ustedes les gusta más picante, pónganle un poco más, pero yo le pongo un 20%. Lo primero que vamos a hacer es que al chile le vamos a quitar todas las semillas y todas las venas y después lo vamos a enjuagar súper bien. El chile seco suele traer muchísimo tierrita o muchísimo polvo, así que hay que enjuagarlo súper bien. Ya que tengamos esto hecho, prácticamente que lo más difícil de nuestro adobo ya quedó listo. A una olla le vamos a poner agua únicamente y vamos a integrar todos los chiles. Ponemos a hervir y esperamos a que los chiles se reblandezcan. Ya que el chile haya reblandecido, vamos a apagarle y vamos a dejar enfriar antes de licuar. Si vamos a hacer muchos michotes, yo les recomiendo mejor ir a moler este chile a un molino. De hecho, la verdad es lo que yo siempre hacía, porque el chile debe quedar hecho puré. En mi caso, tengo una licuadora que muele súper bien. Voy a ver si encuentro un link y si es así se los dejo en la descripción o en los comentarios para que chequen esta licuadora. Ahora le voy a poner todos los condimentos que lleva. No se preocupen que al final de este video van a quedar enlistados las cantidades exactas. Le pongo cebolla, ajo y los condimentos. Consomé. Y para ayudar a mi licuadora voy a ponerle agua de la misma cocción de los chiles. Miren, normalmente yo le pongo a cubrir la mitad de chile, así como se ve aquí en nuestro vaso. Ya tengo aquí bien molido el chile y antes de llevármelo a la estufa, lo que vamos a hacer es preparar la carne para estos michotes. Miren, en un bowl donde quepa la carne vamos a agregar agua. Recuerden que las cantidades exactas de esta receta las voy a enlistar al final. Agregamos vinagre, jerez, mezclamos bien y finalmente metemos aquí nuestra carne. Vamos a bañarla bien. Y aquí la vamos a dejar en lo que se hace nuestro adobo. Pues ya aquí tenemos la carne remojándose en esta agüita que acabamos de hacer. Hay que dejarla ahí en lo que hacemos el adobo. Miren, esta carne es de borrego y yo quería que tuviera un poquito de hueso además de la carne para que ese huesito le dé un sabor rico. Por lo tanto, yo pedí surtido para michote. Así lo pueden pedir con su carnicero. O si quieren algo que sea muy magro, bueno, pues pueden pedir únicamente pierna. Entonces ya listo, aquí lo dejamos. A una cacerola voy a vaciar un poquito de aceite de coco. Solo le voy a poner un poquito para que lubrique mi cacerola. Agregamos chorizo y vamos a cocerlo a fuego medio. Ya que está listo el chorizo, vamos a verter el chile. Si ustedes lo molieron con una licuadora que no muele muy bien, en este paso deberán colarlo. Inmediatamente ponemos a fuego mínimo y empezamos a mover, pues esto empieza a saltar. Y con este mismo adobo voy a hacer esas deliciosas chanclas poblanas que están en el canal. No te la pierdas, aquí te dejo la liga, te van a encantar. Agregamos un poco de caldo de pollo o el agua de la cocción de los chiles. Para no dejar tan seco el chile, porque si no va a ser una saltadera tremenda. Mezclamos y vamos a dejar hervir con la olla tapada. Es muy importante estar moviendo de tanto en tanto porque al ser tan espeso puede quemarse en la parte de abajo. Han pasado 20 minutos y nuestro adobo ya está listo. Le he estado moviendo cada 2 o 3 minutos para que no se me pegue. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque salta mucho. Vamos a agregar sal. Incorporamos muy bien. Si nos gusta su sabor, perfecto, ya estará listo. Voy a ocupar hoja para michote. Esta la compro en la tienda de materias primas.
o en cualquier tienda de abarrotes más especializada. Lo que voy a hacer es que las voy a poner a remojar en una charola con agua en lo que preparamos la carne. Miren, si ustedes consiguen hoja de maguey, pues lo pueden hacer con hoja de maguey. Ya no es tan fácil conseguirla. Estas hojas de papel, la verdad es que funcionan como tal. Pareciera que es una hoja de maguey. Claro, no va a aportarle el sabor que le aporta la hoja de maguey, ¿verdad? Este remojo es únicamente para que tengan más maleabilidad, porque si se fijan son muy rígidas. Y mientras se remojan estas hojas vamos a preparar la carne. A la carne le voy a poner sal. Y con las manos bien limpias le vamos a untar la sal. Hay que asegurarnos que la carne quede cubierta con la sal. Si se fijan, por todos lados podemos ver los granos de sal. Enseguida le vamos a poner el adobo. Aquí no ocupo las manos porque si no me las enchilaría, pero hay que procurar ponerle de este adobito a toda la carne, que quede súper bien untada. Bien, ya estuvo acá la carne marinándose 1 hora, así que ahora lo que vamos a hacer ya es hacer nuestros michotes. Miren, ya aquí tengo las hojas ya escurridas y lo que voy a hacer ya simplemente es ponerle la carne. Aproximadamente se le ponen unos 200 o 250 gramos de carne a cada michote. Le vaciamos un poco del adobo. Y si te está gustando este video, no olvides suscribirte a este canal, regalarnos un like y muy importante, activar esa campanita para que YouTube te avise cuando subamos las próximas recetas. Y le ponemos una hojita de aguacate, de preferencia que esté fresca. Y lo que vamos a hacer ya es cerrarlo. Juntamos las esquinas. Y después juntamos estas orillas que quedan sueltas. Nos pegamos más a la carne y vamos a amarrar. Vamos a ocupar mecatillo, algodón o cualquier hilaza que sea apta para el calor, nada que sea de nylon. Hacemos un nudo, le hacemos un medio moñito o un moñito completo y ya quedó listo nuestro michote. En la olla de presión lo que vamos a hacer es que le vamos a poner una rejilla. Le agregamos agua hasta antes de la rejilla, no debe rebasar. Esto es opcional, pero si tienen más hojitas de aguacate las pueden poner. Tradicionalmente pues se ponían las pencas ahí del maguey en el fondo de donde iban a cocer los michotes. Esto es nada más para aislar un poquito el michote del fondo de la olla. Ponemos nuestros michotes. En una olla express convencional pondremos a hervir el tiempo que indique el fabricante, según la cantidad de michotes que vayamos a poner. Para los que son nuevos, en olla de presión eléctrica, en este caso es una Instant Pot, hay que poner nuestra válvula en donde dice Sealing para que haga la misma función de una válvula de presión en una olla express convencional. La tapamos, deben coincidir esta flechita con la del candadito abierto. Suena, eso quiere decir que ya quedó bien posicionada y simplemente la giramos al candado cerrado. Vuelve a sonar, ponemos la función de carne. En esta olla tarda 15 minutos por cada 450 gramos de carne. En mi caso voy a ponerle 40 minutos porque tengo un poco menos de 1,5 kilos. Van a ver que no pasa nada, pero ahorita va a empezar a hacer un sonido donde dice on y no se va a escuchar absolutamente nada. La olla está trabajando, no se preocupen. Pues ya terminó nuestra olla, la válvula ya se bajó, entonces ya es seguro abrirla. Giramos y listo. ¡Wow! Michotes. Huele delicioso. Qué rico. Vamos a abrir uno. Ay, porque este se ve que está buenísimo. Huelen muy bien.
Y miren, quedaron súper jugosos. Miren esto. Miren qué bien. Huelen súper bien.